Muchísimo se ha hablado sobre la existencia o no de vida en otros planetas. Hay defensores a ultranza de ello y también personas bastante incrédulas. Nuestros invitados de esta tarde no parecen tener dudas y dicen tener pruebas de esa existencia. Hoy en el programa, yo estuve en un ovni. Y comenzamos conociendo ya a nuestro primer invitado, que afirma que ha estado en una nave extraterrestre en 2 ocasiones. Según dicen, la primera vez le raptaron y la segunda fue un encuentro concertado. Nos cuenta esto y muchísimas más cosas Jordi Mangrané. Jordi, bienvenido, muy buenas tardes y cuéntanos cuándo fue la primera vez que tuviste un contacto de este tipo. ¿Hace cuántos años? Sí, esto hace bastante, hace 15 o 20 años, ya he perdido casi la fecha, y fue la primera experiencia que tuve con este tipo de información o este tipo de encuentros. Jordi, y explícanos, porque he dicho yo ahora al presentarte que fue una especie de rapto. Sí, fue un rapto, yo le llamo rapto porque desde luego no fue voluntario. Pero creo que ni te enteraste al principio, No, ni me enteré. ¿Cómo fue? No. Cuéntanos. Pues mira, fue un día que estuvimos en San Rafael, en Los Ángeles de San Rafael. Ajá. Y a la vuelta para Madrid por la noche, no era muy tarde, pues entramos en el peaje con el coche, yo iba con mi mujer y íbamos hablando sobre varios temas y tal, camino hacia el túnel Guadarrama, el túnel de Guadarrama. El túnel de Guadarrama. Y hasta que al final nos planteamos, ella y yo los dos, decir, oye, ¿dónde está el túnel? No llega al túnel nunca, cuando ya estábamos viendo las luces de Villalba. Y bueno, esa es toda la anécdota. Llegamos a Villalba y el túnel no había pasado para ninguno de los dos. Es un túnel bastante difícil de pasar desapercibido. Son varios kilómetros, claro, con muchas luces, y lo habíamos hecho muchos días que habíamos ido allí. Siempre eres consciente de que pasas por el túnel, ¿no? Y tan fue así la certidumbre de que no habíamos pasado por el túnel que a partir de ahí ya ni trabajas, ni duermes, ni te puedes concentrar. ¿Tanto te llegó a afectar, no? Me afectó porque es como si tuvieras un hueco en la cabeza. No había posibilidad de que hubiera un desvío, no lo sé. Claro, yo es lo primero que pensé, que había un desvío, que estaban haciendo obras, que nos habíamos ido por otro lado, pero preguntamos a los técnicos de allí, los del peaje y tal, y me dijeron que no, que por supuesto que no, que ese día no había obras y que no hay otra forma de llegar a Madrid una vez pagado el peaje, nada más que por el túnel, ¿no? Y a partir de ahí, pues una intranquilidad muy grande, y yo quise olvidarlo, porque dije, vaya tontería, pero no podía olvidarlo, o sea, no me podía concentrar, no podía trabajar, por la noche muy preocupado, casi con insomnio y tal, hasta que un amigo, pues ya viendo que estaba tan preocupado, se ofreció decir, oye, ¿por qué no te sometes a una sofranización? Digo, ¿y eso qué es? Dice, pues te hipnotizan y te llevan, ¿no?, a ese día hipotético y tú cuentas lo que has visto si no has sido consciente. Y así lo hicimos, mi mujer y yo, y por separado contamos una historia alucinante. Alucinante para nosotros incluso, ¿no? Vosotros os sometisteis a esa hipnosis por separado. Antes no habíais comentado nada, simplemente los dos habíais echado en falta el paso por ese túnel. Eso es, sí, nada más. Eso es, nada más. ¿Y qué ocurre en esa hipnosis, Jordi? Pues en sofronización, pues empiezas a ver una película, es como si pasara una película, como si revives ese día, estás viendo que vas hacia el túnel, pagas el peaje, pero cuando llegas a unos 300 o 400 metros antes del túnel, pues hay un haz de luz que te sorprende, ¿no? Sí. A partir de ahí tú ves que estás cruzando el túnel, sí lo ves, que vas en el coche y estás cruzando el túnel. A la salida del túnel aparcas en un parking que hay allí de descanso, pero vas como dormido, vas como si estuvieras hipnotizado, esa es la palabra, ¿no? O sea, y aparcas el coche ahí y a partir de ahí sales del coche, desde luego no físicamente porque el cuerpo lo estábamos viendo allí, o sea, y tú vas subiendo como flotando en el aire y cuando haces así con la cabeza ves, pues, y yo en aquel momento no lo identifiqué como un ovni, la verdad, pero era una plataforma impresionante. ¿De qué forma?
Pues es que no se veía la forma, es que estaba muy cerca del coche. Te cubría sí, todo, claro, cubría lo poco todo que tú podías mirar. Y además era de noche y no se veía muy bien. No estaba iluminado, desde luego, aquello. Pero sí ves que entras por una especie de hueco dentro de ahí, y ya una vez dentro ya empecé a pensar que aquello era una nave, claro, porque había subido. Digo, esto debe ser una nave y tal. ¿Y qué viste allí dentro? Allí vi a mi mujer, como ambos, nos estábamos viendo ambos, callados, mudos. Yo me imagino que con mucha sorpresa, desde luego miedo en absoluto. ¿Miedo no? Miedo en absoluto. Y nos hicieron tumbar, o sea, pero no por propia voluntad, es como si te manejaran en el aire, te ponen horizontalmente, allí no había mesa, desde luego, estás flotando en el aire. Y unas piezas circulares polifacéticas, parecidas a esas bolas que había en las discotecas antes de cristalitos. Esas que hacen... sí, que giran y que va haciendo que la luz... Esa bola estaba en el aire también y despedía una luz que te iba recorriendo el cuerpo. Yo lo estaba viendo en mi mujer. Ay, perdona, Jordi, gracias. Bueno, casi se nos mata, Paulino, de sonido. Se ve que no funcionaba bien, no funcionaba bien el micro. Y entonces, pues, vi que esa luz iba recorriendo el cuerpo, por las piernas, por todas partes y tal. Producía en ciertos momentos unas zonas de más intensidad lumínica y otras más opacas y tal. Y ahí se acabó la experiencia. Sin ningún tipo de explicación. Sin ningún tipo de explicación, ni charla, ni nada. O sea, yo no sé tú me imagino que sales de esa hipnosis pensando que te han utilizado como un conejillo de Indias. No, eso fue posterior. O sea, hasta ahí todo es como si fuera normal, fíjate. ¿Sí? Sí, como si todo fuera normal. Es posteriormente haber recordado micro, eso. Jordi, mejor, sí, posteriormente haber recordado esto es cuando a mí me entra la sensación de que me han manipulado, claro. Porque... Claro. ¿Cómo salisteis de la hipnosis? Porque al despertarte de esa hipnosis a la que has sido sometido, recuerdas todo. Claro, la historia es la siguiente. Volvemos a bajar de esta nave, te introduces dentro del cuerpo, todo esto es suponer que, no sé, hay algo raro. O sea, hay un cuerpo ahí que es como si estuvieras dormido en el coche y estuvieras descansando. Y nos metemos dentro del coche, esa es la sensación como de ciencia ficción aquello, ¿no? Y arranco el coche, pero también como hipnotizado, como cuando crucé el túnel. Y cuando salimos de tal, entonces es como si despertaras. Y es lo que tú recordabas, claro. Sigo hablando con mi mujer diciéndolo, qué raro que no está el túnel, mira las luces de Villalba. Entonces, como si te hubieran dormido antes de cruzar el túnel, te hacen cruzar el túnel hipnotizado, en estado de hipnosis, te aparcan y después te vuelven a la vía y te vuelven a despertar otra vez. Y la versión de tu mujer exacta. Exacta, porque ella describió incluso con todo lujo de detalles la ropa, cómo iban vestidos, qué altura tenían, qué aspecto físico tenían. ¿Cómo eran? Pues eran aproximadamente de un poquito más alto que nosotros, no eran nada monstruosos ni nada horrorosos, eran pues de rasgos muy femeninos, pues mira, casi como tú, porque llevaban el pelo como tú a esa altura. No, ahora voy a ser yo una extraterrestre. Pues a lo mejor, y todos muy iguales, las facciones muy poco acentuadas, es decir, casi no se veía la nariz, ni las orejas, y la boca muy pequeñita, ¿no? Y no tenían cejas oscuras, como si no tuvieran cejas y no tuvieran pestañas, como... Una cara muy femenina. Una cara muy uniforme, muy con los rasgos poco definidos. Poco definidos, pero nada agresivos ni nada horrorosos, ¿no? Esto, Jordi, se cuenta porque yo creo que tenéis mucho valor para venir hoy al programa y contarlo, porque te habrán tildado de loco infinidad de veces, ¿o no? Sí, pero cuando uno ha vivido una experiencia que considera real y como le podía haber ocurrido a todo el mundo, y de hecho le ha ocurrido a mucha gente, pues yo no tengo inconveniente en contarla, ¿no? ¿Tú antes de pasar por esta experiencia creías en este tipo de cosas? ¿Estos temas te atraían de alguna manera? No, yo no estaba metido en nada de esto en absoluto, ni conocía, ni sabía lo que era, hombre, sí, un ovni, vida extraterrestre, por las cosas que oyes por ahí, que tampoco se hablaba mucho. Y no tenía ningún tipo de información. Nosotros nos dedicábamos a nuestra vida, a la música, al trabajo, a pensar en casarte, a todas estas cosas que se dedica la gente a esa edad, o sea, no... Y a partir de ese momento imagino que sería, pues la constante sería pensar, necesito buscar una explicación a esto que me ha pasado. Claro, fue muy impactante el haber revivido en estado de sofronización esa experiencia, porque era como haberla revivido de verdad, o sea, decir, es verdad, yo he estado allí y he vivido esto.
y a partir de ahí ya mi vida cambió en el sentido de que empecé a interesarme por todas estas cosas, por la vida extraterrestre, por los contactos, por a comprar libros, a leer libros, tanto mi mujer como yo, y bueno, ha llegado a ser y llega a ser un hobby apasionante y una fuente de información apasionante, ¿no? ¿Y qué explicación has encontrado con el paso del tiempo, Jordi? Pues he encontrado varias explicaciones, porque claro, ya son casi 20 años, ¿no?, de buscar y encontrar muchas respuestas. Yo la explicación que doy es que esta gente no tiene supuestos extraterrestres que pueden venir de muchos sitios, porque admito que hay varias civilizaciones que tienen interés, no tienen interés en aparecer en este planeta oficialmente, por decirlo de alguna manera. Pues porque ellos hablan de no interferir en sus mensajes, hablan de no interferir con el planeta, como si el planeta fuera una clase donde se está estudiando una asignatura y no son quienes para interrumpir al maestro en las clases, es decir, tiene que acabar el curso y el planeta tiene que crecer, aprender y tener una serie de experiencias propias. O sea, casi como que tenemos que estar preparados antes de recibirles. No es preparación. Si yo hago la similitud con las clases para que veas que los alumnos de primer curso no se mezclan con los alumnos de segundo curso nada más que en el recreo. Y este es el caso, de estos contactos son el recreo. ¿Y nosotros que estamos en el parvulario? No necesariamente tan dramático, no simplemente una clase o dos de diferencia, nada más. Ellos se consideran seres humanos, pero sí tienen interés en ofrecer su ayuda, ofrecer su experiencia, porque ellos han pasado por las mismas experiencias que nosotros en cuanto a vivencias planetarias, de guerras, de luchas, de hegemonías, de clases, de divisiones, de miseria, de hambre, de muchas cosas, ¿no? Y no es que lo hayan superado totalmente, pero sí tienen muchas experiencias que ofrecernos y las ofrecen en la medida que nosotros creemos en esto y establecemos ese contacto o preguntamos o pedimos aclaraciones, pero como se pueden pedir, como decía antes, a un maestro, ¿no? Ya. Bueno, y esto ocurrió hace 20 años, me has dicho, sí, ¿no? Hace 20 años. Después, ¿ha habido algún otro tipo de contacto? ¿Has tenido oportunidad de saber algo más? Pero... Yo, al cabo de unos años, pues entablé contacto con unos amigos, hicimos un grupo de investigación, precisamente para buscar información sobre estos temas, y bueno, al cabo de 2 o 3 años establecimos un grupo fiable, es decir, una metodología de trabajo dentro del grupo, donde nos reuníamos todos los fines de semana y trabajábamos y tal. Y nuestra obsesión, desde luego, era buscar ese contacto que yo tuve fortuitamente y tal, buscarlo conscientemente. Pero tiene que ser difícil porque, hombre, quedas con un amigo y vale, pero quedar con un extraterrestre... Bueno, claro, tienes que empezar a trabajar, por ejemplo, en conceptos como la telepatía, en establecer un contacto telepático, o buscar algún modo de comunicación, o salir al campo, como hemos salido miles de veces, buscando ese encuentro fortuito en Canarias, en Madrid, en el monte Canarias no sé qué, en el monte no sé cuánto. Es un foco, ¿no? Canarias es un centro importante, gente, sí. Es un centro importante y de hecho recoge una fenomenología impresionante. Yo tengo un gran cariño a Canarias porque allí he vivido, forma parte de la respuesta de la pregunta que me has hecho antes. Yo en Canarias he vivido una de las experiencias más alucinantes en el tema este de contacto. Ahí fue por primera vez donde tuve la oportunidad de vivir esa experiencia consciente de subir a una nave. En realidad tuve 2 experiencias. La primera no era una nave. Yo puedo jurar que aquello no era una nave porque no tenía ninguna apariencia de nave y tal. Era como una especie de base o de casa o de donde había Pero perdona un momentito, Jordi, porque para los que no hemos vivido algo así, pues realmente, ¿qué estabais? ¿Esperando? Y dices que una base, pero que aterrizó, ¿no aterrizó? No. ¿Acudisteis? No. Acudimos a un sitio determinado donde se supone que teníamos información de que allí iba a ocurrir algo y no sabíamos el qué. Es decir, pero que había garantías de que algo iba a pasar o que íbamos a vivir una experiencia. ¿Y cómo se tienen esas garantías?
Pues hombre, esas garantías se tienen... ¿Por la telepatía que hablabas antes? Claro, estamos hablando de un supuesto contacto telepático, donde tú recibes mucha información, la cribas, la analizas, ves qué parte de fiabilidad tiene, y por supuesto ante la expectativa de una posible cita, desde luego no te la pierdes, forma parte de la experimentación o de la comprobación. Y desde luego era apasionante el poder estar allí, valía la pena hacer el viaje para comprobar si era verdad que podíamos vivir algo especial, ¿no? Y una cosa, cuando se tiene la certeza o las garantías, como tú has dicho, de que se va a producir un avistamiento, un posible contacto, ¿por qué no se avisa a la prensa, por ejemplo, para pues para que pueda testificar, ¿no? Y decir, realmente constatar que esto ha sucedido? No sé, porque yo si hubiera visto algo así, que no lo he visto, y lo contara, me sentaría muy mal que no me creyeran. Entonces diría, prensa para acá, información, vean cómo sí existe vida en otros planetas, cómo han venido a vernos. ¿Por qué no se avisa? Fíjate, tiene un poco relación con la pregunta que me hacías antes, o que yo te trataba de aclarar de por qué yo entiendo que no vienen aquí oficialmente. Es decir, porque ya no es que tú avises, es decir, mira, tengo un supuesto contacto que parece que van a venir y podías avisar a amigos de la prensa, que siempre tiene alguien un amigo, ¿no? Pero no lo haces primero porque no sabes qué va a pasar, primero porque ya has ido muchas veces y no ha pasado nada. Eso forma parte de la experiencia. Ha sido muchas por miedo veces, a que no suceda nada. Que no suceda y no liar a alguien en algo que no sabes si va a pasar, ¿no? Ya. Y después porque, te repito, ellos no tienen interés en establecer ese contacto, porque si lo tuvieran, ya hubieran establecido contacto con televisiones, con medios de comunicación, con organismos oficiales o con tal, ¿no? Y a mí la explicación que dan me parece lógica, que no tengan interés todavía en establecer ese contacto, porque ellos representan a una humanidad, representan a un planeta, y nos preguntan a nosotros cuál es nuestro representante. No tenemos representante planetario. Es decir, cuando la Tierra, dicen, tenga una conciencia, lo que llaman ellos conciencia planetaria, es decir, que haya un solo planeta unido, no haya problemas de razas, ni de fronteras, de unidad política, unidad social, etcétera, etcétera, entonces estableceremos contacto con toda la Tierra, que es lo único que nos interesa. Establecer contacto con una humanidad, pero no con un país, con un dirigente o con una persona carismática o con una televisión, ¿no? Y esa es la razón, pero hablan que en un futuro ese contacto se establecerá con toda normalidad, porque lo lógico es que la Tierra se encamine hacia esa consciencia planetaria, hacia esa unidad planetaria. Bueno, Jordi, te he cortado yo otra vez. Es que a mí es un tema que me suscita muchísimas dudas, ¿no? Y me resulta bastante curioso. Pero te he cortado yo, me estabas contando ese contacto ya consciente. Primero, el que dices que no fue en una nave, pero luego sí te quedaba el primero no era una nave, era como una, pues mira, algo parecido a esto, pero muchísimo más grande. No, al final esto es una nave y yo soy extraterrestre. Parecido porque tenía gradas y era muy alto, porque veías a la gente más o menos pequeña abajo, donde estás tú ahora. Pues yo estaba arriba de las gradas del todo y veías a la gente, una mesa ovalada en el centro y mucha gente alrededor en penumbra, porque no había mucha iluminación, y allí vi gente de todas las razas y de todas partes del mundo. Allí había gente de raza negra, chinos, blancos, coreanos. ¿Pero allí qué era? ¿Había una puerta para entrar? ¿Cómo entraste? Sí, había una puerta semicircular. Que además era semiesférica, era muy bonita, metálica, y se abría por la mitad y entrabas allí, pero primero ibas andando por un pasillo hasta que veías esa puerta, y al cruzar esa puerta te encontrabas con que esa puerta estaba al nivel superior de esa sala, y entrabas por la parte de arriba de esa sala circular, y ahí veías a toda la gente reunida y tal, y unos cuantos en una mesa reunida abajo, y allí aparecía alguien que daba un mensaje, que estaba hablando a todo el mundo, todos lo estábamos oyendo, pero yo te prometo que allí él no hablaba, o sea, no daba voces. Telepatía. Claro, no es como yo te estoy oyendo ahora. Tú no mueves la boca, pero yo es como si tuviera un micrófono aquí en la oreja y estoy oyéndolo. Y la impresión que daba es que todos estábamos oyendo el mismo mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Pues el mensaje era parecido a este que te he resumido, es decir, se esperaba que la Tierra entrara en grandes cambios, sobre todo a nivel social y político y económico, y que ellos estarían cerca siempre para ofrecer una referencia, no la única, pero una referencia a todo aquel que buscara una pregunta, una respuesta.
y que había mucha gente trabajando en ese cambio, y que no era consciente, no afloraba en el planeta, es decir, eran pequeños grupos, pequeños grupúsculos que estaban interesados en este tipo de información y que estaban trabajando por esa nueva sociedad, por un nuevo hombre, por unos nuevos paradigmas a nivel social, político, económico, y de todo tipo, ¿no? Familiar, etcétera, etcétera. Y ese segundo contacto, si me lo cuentas muy rapidito. Y ese segundo contacto, pues fue muy parecido a este en cuanto a la cita, pero ese sí es también muy parecido al del rapto. Ahí sí tienes constancia, pero ya no de dejar el cuerpo en el suelo, sino de levantarte con el cuerpo. ¿De levitar? En el suelo no se quedó nadie, sí, de levitar. Y de ahí lo de estar consciente, es decir, ahí ya no fue un engaño y te levantas y por supuesto no dices que te están engañando, pues estás deseando subir arriba como loco para ver qué es lo que hay ahí arriba. Y ya tienes hasta la curiosidad de ver los materiales, de tocar las paredes, y de entrar en una sala y ahí tienes tiempo de ver que aquello era una nave, estaba suspendida en el cielo. Era una nave de forma circular, lenticular, la clásica nave. Bueno, ahora estábamos hablando con otros amigos, hay otras formas, ¿no? Pero esta es la clásica, muy plana, y bueno, allí entramos en una sala y fue una experiencia muy corta además, es decir, allí había un ser de aproximadamente cerca a unos 3 metros de altura, la apariencia también era muy de rasgos humanos, proporcionales a esa altura, como nosotros, pero en proporción. Sí. También con el pelo liso, casi blanco, casi albino, los ojos un poco rasgados, muy luminoso y muy sonriente, muy tal, y se limitó a extender la mano así. Yo juraría que la mano casi nos tocó a todos, o sea, si ¿Tan grande era? Sí. ¿Cuántos erais vosotros? ¿Cuántos erais? Pues éramos unas cinco personas las que vivimos esa experiencia. Y bueno, ya nos tiramos luego días comentando ya detalles, porque al principio te quedas también mudo, a pesar de haber vivido otra experiencia como esta y haber vivido más, siempre te quedas mudo, nunca llevas una cámara fotográfica para hacer tal, y ni siquiera hablas con tus compañeros, o sea, te quedas, no sé, yo creo que no sé por qué es. O por la energía que hay, o porque realmente es impresionante lo que estás viendo. Yo creo que es porque estás viendo cosas muy raras, incluso en el ambiente, ya no solamente a esas personas y toda la experiencia, sino de repente ves que aquello está iluminado, pero no ves las luces, por ejemplo. No ves ningún foco de luz, como estás viendo aquí ahora. Esos son detalles, imagino, que tienes que contrastar, ¿no? Después con los compañeros con los que has... Claro. Bueno, Jordi, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Son las 6 de la tarde y 15 minutos y tenemos que seguir escuchando a otros invitados. Te lo agradezco que hayas venido y dentro de un momentito vamos a conocer a una invitada a la que, según ella misma dice, seres de otros planetas